Ahora el gobierno apura los salarios. Y atención con esto, hoy al mediodía se va a reunir el Consejo del Salario a nivel nacional, que se reúne en la sede de el ex Ministerio de Trabajo, que hoy tiene rango de secretaría y depende del gobierno nacional. Como ustedes saben, funciona como árbitro la Secretaría de Trabajo entre las partes. Las partes son los sindicatos nucleados en la CGT y por otro lado las distintas cámaras empresarias que representan a la patronal. Hoy el salario mínimo vital y móvil es, la verdad, vergonzoso. Está apenas por encima de los 300.000 pesos. Y la intención del gobierno nacional es alentar, estimular que los convenios salariales tengan un piso bruto de 1 millón de pesos, que nadie en Argentina que trabaje jornada de 8 horas esté por debajo de un ingreso del 1.000.000 de pesos. 1.070.000 pesos es el número oficial que ha trascendido. Esa es la meta salarial que está impulsando la Secretaría de Trabajo, insisto, como un árbitro de la patronal y los sindicatos dentro del sector privado. Obviamente esto es un parámetro para el sector privado. La propuesta está de un salario bruto de 1.070.000 pesos, equivale a un salario de bolsillo neto de 860.000 pesos por jornada completa, reitero, 8 horas diarias, 40 horas semanales. Y claro, algunos dirán, y es lo que gano yo, otros dirán, pero con eso te morís de hambre, y otros dirán, ojalá yo ganara eso. Porque hay convenios colectivos de trabajo, convenios salariales, que están muy por debajo de ese valor. Y cuando vos elevás el piso, estás empujando toda la pirámide salarial hacia arriba. Y esto creo que es lo verdaderamente relevante. La cartera que conduce Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, está requiriéndoles a los empresarios y a los sindicatos que lleguen a un acuerdo bien cerquita de ese ingreso para poner como nuevo parámetro alrededor de 1 millón de pesos brutos. ¿Cómo? Bueno, con el salario remunerativo, con algún bono por afuera, alguna suma extraordinaria que ayude a sumar dinero puesto en el bolsillo del laburante. Y en esto, atenti, aparece el segundo síntoma de que el gobierno de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, está aplicando un giro. Porque por un lado te dicen, la economía está bárbara, la economía crece, el consumo vuela por los aires, está todo divino, pero por otro lado hay un reconocimiento implícito en estas medidas de que hace falta inyectar plata, hace falta inyectar dinero, billetes al consumo. Y te decía, es la segunda medida esta semana que lleva implícita esa decisión política. La primera fue el anuncio de los créditos hipotecarios con los fondos de los jubilados, ¿no? Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, son 2 billones de pesos para entregar en no más de 90 días para la compra y o construcción de viviendas. Y esto implica poner plata en el mercado, echar pesos al mercado interno. Y eso implica dinamizar el consumo, dinamizar esta economía interna, la micro, que hace rato incluso algunos integrantes del gobierno, como Patricia Bullrich, le vienen pidiendo al presidente Javier Milei que reactive. ¿Por qué? ¿Porque han tenido una revelación? No. Porque si no mejoran la micro, los números de la macro pueden estar bárbaros, divinos, impecables, pero si no mejoran la micro, obviamente va a seguir cayendo el nivel de popularidad del gobierno. El nivel de asfixia, el nivel de estrangulamiento en los hogares es muy importante. Entonces, por un lado, ponen plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubilaciones para los créditos hipotecarios, que es una forma de poner plata en el mercado interno. Y por otro lado, empiezan a arbitrar este Consejo del Salario para elevar sustantivamente el salario mínimo vital y móvil y de esa manera también ponerle más plata en el bolsillo al laburante que pueda tener esa plata que no tiene para consumir.
en otro aspecto, diremos también para empezar a pagar deudas, porque recordemos que Argentina tiene un nivel de morosidad que está muy por encima de los promedios históricos, y esto ha generado una alerta transversal, te diría, transversal. A ver, ¿qué más tenemos para acotar? La meta oficial prioriza las actividades con los sueldos básicos más postergados, porque hay una gran disparidad de convenios salariales. Los sectores más críticos son construcción, sanidad, maestranza y gastronomía. Las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, de marzo de este año reflejan la marcada dispersión de los ingresos. Tenemos una mediana salarial en la gastronomía de 3.991 pesos, 800.000 pesos. Esa es la mediana, o sea que tenés gente que está ganando por debajo de eso. En la construcción, 1 millón de pesos. Si esa es la mediana, significa que hay mucha gente que está por debajo de eso. Mientras el sector bancario tiene una mediana de 4.300.000, casi 4.400.000 pesos. Entonces hay una disparidad enorme. El gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, está arbitrando para recomponer esos sectores que tienen los ingresos más deprimidos. Esto significa ponerle plata en el bolsillo a la gente. Significa reconocer que el consumo no está bien. Significa reconocer que el poder adquisitivo no está bien. El esquema de 1 millón de pesos coexistirá con el salario mínimo vital y móvil, fijado actualmente en... ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil hoy en Argentina? ¿De cuánto es? De 376.600 pesos. Ese es el salario mínimo vital y móvil en Argentina. ¿Cómo es coexistir una cosa con la otra? Este salario mínimo vital y móvil con este otro salario de referencia de 1.070.000. Bueno, es esto, el salario mínimo vital y móvil, todo remunerativo, y una cantidad de otros conceptos como bonos, ayudas adicionales y por afuera, que puedan acercarse a ese valor de referencia de 1 millón de pesos. Hoy habrá al mediodía una reunión virtual en la que la Secretaría de Trabajo va a actuar como árbitro, reitero. Si no hay acuerdo entre la CGT y la patronal, lo que va a suceder finalmente es lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, es que esto se termina resolviendo por resolución, por decreto y nada más. La CGT reclama un sueldo básico equivalente a la canasta básica familiar, que es de 1,5 millones de pesos. Está muy, muy, muy lejos de la situación actual del salario. Y acá hay otro tema que es también muy delicado, y es que el gobierno entiende que hay que regular muy finito el tema de los salarios, porque cuando hay más plata circulando en la calle, hay más demanda. Y cuando hay más demanda, aumentan los precios. Y el aumento de precios es inflación. Y ustedes saben que uno de los grandes temas de esta gestión de gobierno es mantener la inflación a raya. Sostiene dogmáticamente el presidente Javier Milei y todo su equipo de colaboradores que la inflación es en todo momento y en todo lugar, así lo dicen ellos, estrictamente un fenómeno monetario. Y que si vos restringís a 0 la emisión monetaria, entonces la inflación estará controlada. Punto. Vos y yo sabemos que es multifactorial la inflación. Vos y yo, que no sabemos nada de economía, entendemos que hay otros factores que intervienen en la inflación. Uno de ellos es la cuestión cambiaria, y por eso es que el gobierno no se desentiende en ningún momento respecto de lo que sucede con el dólar, porque si liberás el dólar y que pase lo que sea con el dólar, eso automáticamente se te traslada a precios. Y el otro tema es la demanda. Si vos tenés más demanda de bienes y servicios, eso automáticamente empuja los precios hacia arriba. Es un temazo porque habla de un giro y de una admisión tácita, implícita del gobierno de que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Eso es una novedad, es un dato muy novedoso y es de esta semana. Vamos a ver en qué termina hoy. La CGT había amagado con una movilización hoy a la Secretaría de Trabajo y eso no va a suceder.